Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy estamos miércoles 11 de enero y estamos felices y gozosos porque sabemos que Dios va delante de nosotros durante todo este año 2023. Entreguemos este tiempo a Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo que nos regalas de meditar en tu palabra, de poder analizar cada una, Señor, de tus palabras, Dios, que llegan a nuestros corazones y que producen fruto, Señor, al 100%. Fortalécenos en todo tiempo, Señor. Te pedimos tu dirección en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy, el título del tiempo con Dios, estamos leyendo de una manera bastante ordenada la palabra de Dios y nos toca Filipenses capítulo 1, versos del 12 al 21. El título del devocional es Exaltando a Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo con envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré siempre. Porque sé, por vuestra oración y la ministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros podemos analizar en esta mañana la palabra de Dios y podemos nosotros encontrarnos en un contexto en el cual Pablo escribe a los filipenses esta carta y les dice, ¿no?, que habían sucedido muchísimas cosas, muchísimas tribulaciones y dificultades. ¿Por qué? Porque algunos judíos habían pedido el arresto del apóstol Pablo, porque por la causa de predicar el Evangelio, ¿no? Y qué era lo que sucedía en este tiempo, era que Roma quería eliminar la existencia del Evangelio. Pero en contradicción a todo esto, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Arrestaban a Pablo, pero al contrario, el Evangelio avanzaba y la palabra de Dios llegaba a muchísimas más personas, ¿no? Y nosotros podemos ver aquí algo muy importante, que el apóstol Pablo, cuando él dice, hay muchas cosas que me han sucedido, pero que han contribuido en la predicación y en el progreso del Evangelio. Aquí nosotros podemos notar la pasión y el amor que tiene el apóstol Pablo hacia la obra de Dios, hacia la extensión de la palabra, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo lo toma como prioridad
el predicar el evangelio y pone en segundo plano las tribulaciones, los sufrimientos que él estaba pasando. Es por eso que él dice, yo me encuentro en esta situación, estoy preso, pero el evangelio sigue extendiéndose. Y luego dice también que de tal manera en todo el pretorio y entre todos los demás he hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Cómo él manifiesta esto y se siente totalmente dichoso y feliz de haber sido encarcelado por causa de Jesucristo. Porque nosotros podemos ver aquí que él expresa los lazos que él tiene con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo decía, ¿no? Con Cristo me siento crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe y el amor, lo vivo por Cristo Jesús. Vemos aquí el apóstol Pablo tan enamorado y apasionado por la obra del Señor, ¿no? Y sabe que también Dios lo pudo usar al apóstol Pablo en las situaciones más difíciles que él pudo atravesar en su vida, ¿no? Aquí en el verso 14 dice, y la mayoría de hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Qué había sucedido, no? Que todos los hermanos, todos los creyentes que habían visto el testimonio del apóstol Pablo, cómo predicaba con ese amor, con esa pasión, que nadie lo podía callar porque había un fuego en su interior, ¿no? Porque Dios no le había dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, para dar testimonio de Cristo. Entonces el apóstol Pablo predicaba con tanta pasión, con tanto amor al Señor, y así como él pudo estar preso, eso que es lo que hizo, ¿no? En la gente, en los cristianos, se motivaron mucho más a predicar también el evangelio sin temor, porque sabían que el apóstol Pablo estaba dispuesto hasta llegar hasta las últimas consecuencias, pero seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice también, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, ¿no? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese tiempo? Había muchos que estaban predicando, entre comillas, el evangelio, pero no para ganar almas, no para presentar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, sino por orgullo. Ellos predicaban muchas cosas acerca de ideas preconcebidas, sus prejuicios, ¿no? Que estaban alejados totalmente de la palabra del Señor, ¿no? Y también tenían motivos impuros, ¿no? Pero había otra parte también de cristianos, de creyentes, que predicaban por amor al Señor, ¿no? En defensa del evangelio. Esto, ¿qué es lo que sucedió con el apóstol Pablo? Pudo inspirar a muchos cristianos para que puedan predicar el evangelio aún en medio del sufrimiento, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo muestra cuál es la fortaleza que debe tener el cristiano, el creyente, en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, esa fortaleza que viene de parte de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede muchas veces, ¿no? En los momentos más difíciles en los que nosotros nos podemos encontrar, ahí nosotros vamos a poder notar que es el Señor quien nos va a fortalecer en todo tiempo y vamos a poder dar frutos. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y van a ser tiempos en los cuales vamos a buscar más del Señor, vamos a
ir a Él, y dice, aún en esos momentos difíciles, de desiertos que podamos estar pasando en cuanto a salud, enfermedad, en cuanto a nuestra economía, en cuanto a nuestra familia, son tiempos en los cuales nosotros tenemos que acercarnos mucho más al Señor para que podamos escuchar su voz, esa palabra que ponga en nuestros corazones, que nos dé esa dependencia, esa fe en Él, de saber que en toda situación Él está con nosotros, y aún en medio de esa situación nosotros poder dar testimonio de que Él está guiándonos, que Él nos está fortaleciendo, que Él nos va a sacar de esa situación. Miren, el apóstol Pablo estaba en esta cárcel, pero él escribía con tanto amor, y cada una de las palabras que nosotros estamos leyendo el día de hoy son guiadas por el Espíritu de Dios, ¿no? Y él estaba contento y feliz porque el Evangelio estaba llegando a muchísimas vidas, y el Señor estaba transformando vidas de muchas personas. El Evangelio se extendía y había un progreso, un avance. Ahora nos dice que pues no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿De qué se regocijó el apóstol Pablo? ¿De qué estaba contento? Por el buen resultado. Miren que habían tramado muchísimas cosas contra Pablo, contra la predicación del Evangelio, se quería erradicar, pero no se pudo. Al contrario, aquellos que tuvieron malas intenciones, luego se pudo ver cuál fue el resultado: crecimiento, el Evangelio expandiéndose por todo lugar. Y eso podemos ver quién puede parar la obra de Dios, ¿no? El Señor en este tiempo nos está mostrando cómo el apóstol Pablo, un hombre apasionado por Dios, y él estaba llamado a poder predicar ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aún en tribulación, en momentos de victorias, en momentos en los cuales él se sentía aprisionado, pero él sabía cuál era la misión que él tenía en esta tierra. Y ¿saben qué? Se alegraba también de ver y de saber que los filipenses estaban orando por él, y los filipenses oraban ¿para qué? Para que Pablo fuera liberado, ¿no? Y esto era un motivo de alegría para él también. Ahora en el verso 19 dice: porque sé que por vuestra oración en Jesucristo resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren cómo él escribe esto, ¿no? Porque decía que para mí el vivir es Cristo, que Cristo era su respirar, que Cristo era el motivo de su día a día, era el amor que él tenía al Señor, esa obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo que Pablo pudo extender, ¿no? Y podemos ver nosotros en la Biblia, ver los mapas misioneros, de los viajes misioneros del apóstol Pablo, un hombre apasionado que decía, ¿no? Me es impuesta esta necesidad de predicar el Evangelio, ay de mí si no lo hago. Y aquí podemos ver que él dice: para mí el vivir es Cristo y aún el morir es ganancia, porque sabía que si se acercaba a su muerte, se acercaba más al trono de Cristo, ¿no? Y podemos concluir en este tiempo: ¿cuántos de nosotros en las situaciones que estemos pasando, nosotros estamos exaltando a Cristo en medio de toda situación? Si estamos pasando momentos de enfermedad en nuestra salud, yo sé que mucha gente, ¿no?, viene a visitarnos, a decirnos:
¿no? Que Dios va a renovar tus fuerzas, que Dios trae sanidad y medicina. Y es las palabras, ¿no?, de esa persona enferma, delicada de salud, que puedan fortalecer la vida de aquellas personas que vienen y dar testimonio que en medio de toda situación el Señor está con nosotros. Si de repente estamos atravesando también tiempos difíciles, ¿no?, en nuestra familia, en nuestra casa, ¿no?, con nuestros hijos, con el esposo, con los hermanos, sabemos que el Señor, ¿no?, en este tiempo también nos levanta para que nosotros podamos ser personas, que podamos dar testimonio en nuestra familia, que nosotros unamos, que podamos en medio de toda situación ser personas que unan a la familia, porque saben que el Señor se goza con aquellos que buscamos el bien, aquellos que buscamos la unidad y aquellos que buscamos la fe. Nosotros seamos optimistas, perseverantes. Miren el apóstol Pablo en una cárcel, pero él les hablaba de optimismo, les hablaba de que el evangelio estaba siendo predicado, y seamos nosotros también, sea la situación que estemos pasando, sabiendo que Dios nos va a seguir ayudando en medio de toda situación. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en esta mañana. Guíanos, Señor, en todas las decisiones que podamos tomar. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, Dios, y que podamos tener en nuestra vida también, Señor, y reconocer que tu nombre tiene que ser exaltado, que podamos hablar de ti a las personas que no te conocen, Señor, porque sabemos que tú has venido a traer vida y vida en abundancia, que tú has venido a traer sanidad y medicina, que tú has venido a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que tú has venido, Señor, a darnos victoria, Señor, porque sabemos que, Señor, si estamos en tus planes, todo nos irá bien. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.